Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Copyright, gusto tenerlos por aquí. Espero que tu copyright en listos para sumergirnos en un mundo de pasión superíndice 3n, intriga y por supuesto, mucho drama. Porque hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les fascinaron, bodas turcas arregladas. Ya su copyright lo que estuve pensando, ¿todavía existen esas cosas? Pues la respuesta es y la realidad detrás de ellas es mucho más compleja y fascinante de lo que se imaginan. En este vídeo vamos a explorar el mundo de las bodas arregladas en Turquía, adentrándonos en sus tradiciones, costumbres y por supuesto, en las historias de amor que surgen de ellas. Vamos a ver CEU superíndice 3 la familia, la tradición superíndice 3n y las expectativas sociales juegan un papel crucial en estas uniones, y CEU superíndice 3 los individuos a veces deben elegir entre el deber y el deseo, entre la tradición superíndice 3n y la libertad. Rense para conocer historias llenas de pasión superíndice 3n, secretos, desafíos y por copyright no, también copyright n de esperanza. Antes de que empecemos con todo, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les interesan las culturas diferentes y las historias de amor apasionadas, no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita. A su estar al tanto de todos los vídeos que subo y no se perderán ninguna de mis aventuras narrativas. Vamos, es gratis y me ayuda un monto superíndice 3n. Ahora sin preámbulos vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las bodas turcas arregladas. La idea de una boda arreglada puede sonar arcaica y opresiva para muchos de nosotros, acostumbrados a la idea del amor romántico y la libertad de elegir a nuestra pareja. Sin embargo, en muchas culturas alrededor del mundo, incluyendo Turquía, las bodas arregladas siguen siendo una realidad, aunque con matices y variaciones. Es importante entender que no todas las bodas arregladas son forzadas, y que en muchos casos, los individuos tienen cierto grado de influencia o consentimiento en la decisión superíndice 3n. Es crucial diferenciar entre las bodas arregladas y las bodas forzadas, ya que estas últimas son una violación superíndice 3n de los derechos humanos. En las bodas arregladas TEU superíndice 3 ricamente, se espera que ambas partes consientan, aunque la presión superíndice 3n familiar puede influir significativamente en esta elección superíndice 3n. En Turquía las bodas arregladas, conocidas como Geuruku Usulü Evlilik, tienen una larga historia y profundamente arraigadas en las tradiciones y costumbres del país. Aunque la influencia de la modernidad y la globalización superíndice 3n han cambiado muchas cosas, estas uniones siguen siendo comunes, especialmente en las zonas rurales y en las familias conservadoras. La persistencia de esta tradición superíndice 3n refleja la importancia que se le da a la familia, la comunidad y la continuidad de las tradiciones ancestrales. A pesar de que la legislación superíndice 3n turca prohíbe el matrimonio forzado, las bodas arregladas, aunque TEU superíndice 3 ricamente consensuadas, a menudo se dan bajo una fuerte presión superíndice 3n familiar y social. El proceso generalmente comienza con la familia, especialmente las mujeres mayores, buscando un candidato adecuado para el hijo o la hija. Se consideran factores como la reputación superíndice 3n de la familia, la situación superíndice 3n econu superíndice 3 mica, la religión superíndice 3n y el nivel educativo. La reputación superíndice 3n de la familia es un factor clave, ya que el matrimonio no se considera solo la unión superíndice 3n de dos individuos, sino la alianza de dos familias. La situación superíndice 3n econu superíndice 3 mica también copyright n juega un papel importante, ya que se busca asegurar el bienestar financiero de la futura pareja. La religión superíndice 3n y el nivel educativo son importantes para mantener la compatibilidad cultural y social. Una vez que se encuentra un posible candidato, las familias se reúnen para conocerse y evaluar la compatibilidad. A menudo, la primera reunión superíndice 3n es una ocasión superíndice 3n formal y protocolaria, donde las familias se presentan y hablan sobre sus valores y expectativas. Esta reunión superíndice 3n es una oportunidad para que las familias evalúen si comparten valores y creencias similares, y si son compatibles en tu copyright términos de estatus social y econu superíndice 3 mico. Se presta mucha atención superíndice 3n a la impresión superíndice 3n que causa la otra familia, ya que esto puede influir en la decisión superíndice 3n final. Si las familias estuvieran de acuerdo, se permite que la pareja se conozca un poco mejor.
Esto puede incluir citas supervisadas, conversaciones teléfono superíndice 3 nicas o incluso encuentros en grupo. Durante este tiempo la pareja tiene la oportunidad de hablar sobre sus expectativas, sus sueños más menos y sus valores, y de ver si hay algún tipo de conexión superíndice 3N o compatibilidad. Aunque la modernidad ha introducido muchas oportunidades para que la pareja se conozca, estas interacciones a menudo están supervisadas para asegurar que se mantengan dentro de los límites de las normas sociales y culturales. Es importante destacar que en muchos casos, la pareja tiene la opción superíndice 3N de rechazar el matrimonio si no se sienten CEU superíndice 3 modos o si no ven un futuro juntos. Sin embargo, la presión superíndice 3N familiar y social puede ser muy fuerte, y a veces es difícil para los individuos ir en contra de los deseos de sus padres o de su comunidad. El miedo a decepcionar a la familia, a ser excluido socialmente o a traer vergüenza a la familia puede ser un factor determinante en la decisión superíndice 3N de aceptar o rechazar el matrimonio. Ahora bien, copyright motiva a las familias a arreglar matrimonios en el siglo XXI. Hay varias razones. En algunos casos, se trata de mantener la tradición superíndice 3N y de asegurar la continuidad de la familia. En otros casos, se busca asegurar la estabilidad de CONU superíndice 3 mica y el bienestar de los hijos. Y en algunos casos, se trata simplemente de seguir las normas sociales y de evitar el escándalo o el ostracismo. Además, en algunas comunidades, el matrimonio arreglado se considera una forma de proteger a los superíndice 3 benes de las influencias negativas del mundo exterior y de asegurar que se casen con alguien que comparta sus valores y creencias. La copyright dida de tierras y propiedades familiares también copyright N puede ser una preocupación superíndice 3N, y el matrimonio arreglado puede verse como una forma de mantener la propiedad dentro de la familia. Pero, ¿copyright pasa con el amor? ¿Hay espacio para el amor en una boda arreglada? Pues la respuesta es compleja y depende de cada situación superíndice 3N. En algunos casos el amor florece después copyright S del matrimonio, a medida que la pareja se conoce y aprende a quererse. En otros casos el amor nunca llega, y la pareja vive una vida de compromiso y deber, pero sin pasión superíndice 3N ni intimidad. Y en algunos casos, la pareja decide separarse y buscar la felicidad en otro lugar. El concepto de amor en el matrimonio arreglado a menudo difiere del concepto occidental de amor romántico. En lugar de buscar la pasión superíndice 3N y la atracción superíndice 3N instantánea, se valora la compatibilidad, el respeto mutuo y el compromiso a largo plazo. El amor puede crecer con el tiempo basado en la experiencia compartida y la construcción superíndice 3N de una vida juntos. Es importante recordar que las bodas arregladas no son un fenómeno superíndice 3 monolítico. Hay una gran variedad de experiencias y resultados, y cada historia es única y compleja. Algunas parejas encuentran la felicidad y la satisfacción superíndice 3N en sus matrimonios arreglados, mientras que otras sufren y luchan por encontrar su propia identidad y felicidad. La felicidad en un matrimonio arreglado puede depender de varios factores, incluyendo la compatibilidad de la pareja, el apoyo de las familias y la capacidad de la pareja para comunicarse y resolver conflictos. Las series de televisión superíndice 3N turcas, también copyright N conocidas como Diziler, a menudo exploran el tema de las bodas arregladas, mostrando las diferentes perspectivas y experiencias de los personajes. Estas series pueden ser una ventana a la cultura turca y pueden ayudarnos a comprender mejor las complejidades y contradicciones de las bodas arregladas. Sin embargo, es importante recordar que estas series son ficción superíndice 3N, y que no siempre reflejan la realidad de manera precisa. A menudo las series dramatizan y exageran los conflictos y las emociones para crear una historia muy atractiva y entretenida. A pesar de ser ficción superíndice 3N, las Diziler pueden generar debates públicos sobre temas sociales importantes, incluyendo las bodas arregladas, y pueden ayudar a sensibilizar al público sobre las diferentes perspectivas y experiencias. Pero ese año de la ficción superíndice 3N, existen historias reales de personas que han vivido la experiencia de una boda arreglada. Estas historias pueden ser inspiradoras, tristes, desafiantes y a veces incluso desgarradoras. Escuchar estas historias puede ayudarnos a comprender mejor la complejidad humana y la importancia de respetar las diferentes culturas y tradiciones. Es fundamental dar voz a estas personas y permitirles compartir sus experiencias, tanto positivas como negativas.
Esto puede ayudar a derribar estereotipos y a promover una comprensión superíndice 3N profunda de las realidades de las bodas arregladas. Por ejemplo, el eudo sobre mujeres que, a pesar de haber sido obligadas a casarse, han encontrado la manera de construir una vida feliz y satisfactoria, luchando por sus derechos y por la igualdad de GEU copyright Nero. Estas mujeres a menudo se convierten en defensoras de los derechos de las mujeres y trabajan para empoderar a otras mujeres en situaciones similares. También copyright N el eudo sobre hombres que, a pesar de no haber elegido a su pareja, han aprendido a amarla y a construir una familia su superíndice 3 lida y unida. Estos hombres a menudo demuestran un gran compromiso con su familia y trabajan para crear un ambiente de amor y respeto. Pero también copyright N el eudo historias de dolor y sufrimiento, de mujeres que han sido víctimas de violencia domu copyright estica y abuso, y que no han tenido la oportunidad de escapar de sus matrimonios. Estas historias son un recordatorio de que las bodas arregladas pueden tener consecuencias devastadoras para algunas personas. Y el eudo historias de hombres que han vivido una vida de infelicidad y frustración superíndice 3N, atrapados en un matrimonio sin amor ni pasión superíndice 3N. Estas historias son un recordatorio de que la felicidad individual debe ser una prioridad, y que nadie debe ser obligado a vivir una vida que no desea. En definitiva, las bodas turcas arregladas son un tema complejo y fascinante, lleno de matices y contradicciones. Es importante abordarlo con sensibilidad y respeto, reconociendo la diversidad de experiencias y perspectivas. No podemos juzgar estas uniones desde nuestra perspectiva occidental y moderna, sino que debemos tratar de comprenderlas en su contexto cultural e istu superíndice 3 rico. Es crucial evitar los juicios rápidos y simplistas y tratar de comprender las motivaciones y presiones que influyen en las decisiones de las personas involucradas. Y hablando de contexto, es importante recordar que la situación superíndice 3N de las mujeres en Turquía ha cambiado mucho en los últimos aún más menos os. Cada vez más mujeres tienen acceso a la educación superíndice 3N y al empleo, y cada vez más mujeres tienen la libertad de elegir a su pareja y de decidir sobre su propio futuro. El aumento de la educación superíndice 3N y la participación superíndice 3N laboral de las mujeres ha contribuido a un cambio en las actitudes sociales y a una mayor conciencia sobre los derechos de las mujeres. Sin embargo, todavía existen desafíos importantes, especialmente en las zonas rurales y en las familias conservadoras. La presión superíndice 3N social y familiar sigue siendo muy fuerte, y muchas mujeres se sienten obligadas a seguir las tradiciones y costumbres, incluso si eso significa sacrificar su propia felicidad y bienestar. Es fundamental abordar estos desafíos y trabajar para crear una sociedad justa e igualitaria donde todas las personas tengan la libertad de elegir su propio destino. Por eso es importante seguir hablando de este tema, seguir explorando las diferentes perspectivas y experiencias, y seguir luchando por la igualdad de GEU copyright Nero y por el derecho de todas las personas a elegir su propio destino. La concienciación superíndice 3N, la educación superíndice 3N y el diálogo abierto son fundamentales para desafiar las normas sociales y culturales que perpetúan la desigualdad y la discriminación superíndice 3N. Y bueno, creo que con esto hemos cubierto una buena parte del tema de las bodas turcas arregladas. Espero que hayan encontrado este vídeo interesante y que hayan aprendido algo nuevo. En resumen, hemos visto que las bodas arregladas en Turquía son una realidad compleja y multifacu copyright-tica, arraigada en la tradición superíndice 3N y la cultura. Hemos explorado las motivaciones detrás de estas uniones, las diferentes experiencias de las parejas involucradas y los desafíos y contradicciones que plantea este tema. Hemos visto que no todas las bodas arregladas son forzadas, y que en muchos casos, los individuos tienen cierto grado de influencia o consentimiento en la decisión superíndice 3N. Sin embargo, también copyright N hemos reconocido que la presión superíndice 3N familiar y social puede ser muy fuerte, y que a veces es difícil para los individuos ir en contra de los deseos de sus padres o de su comunidad. Finalmente hemos destacado la importancia de abordar este tema con sensibilidad y respeto, reconociendo la diversidad de experiencias y perspectivas. Es crucial recordar que el respeto a la diversidad cultural no debe justificar la violación superíndice 3N de los derechos humanos y que todas las personas tienen derecho a elegir su propio destino. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encanta poder compartir estos temas con ustedes y escuchar sus opiniones y comentarios. Ahora me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema.
¿Han oído hablar de las bodas arregladas antes? ¿Qué copyright opinan de esta tradición superíndice 3N? ¿Creen que es posible encontrar el amor en una boda arreglada? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encantará leer sus opiniones y reflexiones. Me gustaría que compartieran sus propias experiencias, si las tienen, o que me contaran si conocen a alguien que haya pasado por esta situación superíndice 3N. También copyright N me gustaría saber si creen que las bodas arregladas son una tradición superíndice 3N que debe preservarse o si creen que es una práctica que debe abolirse. Y por último pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares si creen que les puede interesar, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S.